gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, amados oyentes, y el mundo en general. En esta oportunidad tocaremos referente a la visitación de Dios, cómo va a ser en estos tiempos. Indica en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, verso 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos y a los que me aborrecen. Dios indica que el ser humano no debe tener imagen, ninguna escultura para servir, ni menos inclinarlos a ellos, porque no son dioses. Hay un Dios, Dios es espíritu, Dios supremo. Por esto dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. Fue en el tiempo de que creó Dios a Adán, al tiempo de Noé. Dios tuvo que purgar al mundo. En los hijos se refiere en el tiempo de Lot, por segunda vez visitó Dios. Y sobre los terceros, a esta tercera vez en que tiene que visitar Dios. Pero ¿por qué Dios va a tener que visitar al mundo? ¿Será porque Dios sea malo? No, sino que los seres humanos se han pervertido desde que Dios puso desde Adán, en tiempo de Noé cuando corrigió, como en tiempo de Lot cuando corrigió. De ello el mundo vuelta se ha corrompido. Por esta razón Dios tiene que visitar. Nos dice en Números capítulo 14, verso 18. Jehová tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros hasta los cuartos. Dios es misericordioso, clemente, demora en enojarse, es grande en misericordia, perdona la iniquidad, el pecado de la desobediencia o la rebelión, pero perdonando a muchos, no perdonará al culpable. ¿Quién es el culpable? Aquel que escuchó los 10 mandamientos y no quiere obedecer. Luego indica que visita la maldad de los padres. Repito, de los padres fue en tiempo de Noé, cuando Dios llamó a Noé como pregonero de justicia, preparó el arca. Sobre los hijos se refiere en tiempo de Lot, a esto se refiere. La aclaración para mayor conocimiento de esto, que Dios visita a los padres, los hijos, también nos hace mención en el libro de San Lucas, en el capítulo 17, versos 26, 27 y 28. Cuando Dios dijo que visita la maldad de los padres, los hijos, sobre los terceros, los cuartos, nos da la explicación nuestro Señor Jesucristo y dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, en la manifestación del justo juicio de Dios que tiene que manifestarse Jesús al mundo. Comían, bebían los hombres, tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. En tiempo de Noé la gente, tal como indica la Escritura, comían, bebían, compraban, edificaban, tomaban mujeres, se casaban. La gente, nadie se preocupó en el anuncio que hizo Noé al mundo. Muchos ayudaron, es cierto, pero después se fueron cada cual a su camino. Solo Noé permaneció, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. De esas 8 personas han sido salvos, justos, verdaderos, obedientes a los mandamientos, no fueron idólatras. Posteriormente se pervirtieron y tuvo que Dios corregir a los hijos, es decir, desde Noé hasta Lot. Lucas 17, 28. Asimismo también fue como fue en los días de Lot, o sea, los hijos, de Noé hasta Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. La preocupación del mundo es esto.
muchos grandes economistas, grandes empresarios se preocupan solamente en hacer más empresas, tener más estatus económico, pero no piensan en la salvación de su alma. Igual fue en tiempo de Lot, porque en tiempo de Lot los millonarios eran constante y sonante, tenían ladrillo, como ladrillo el oro, en changotes. Hoy por hoy hay millonarios con billetes sellados de alto relieve, pero en tiempo de Lot fueron constantes, sonantes, como tener fábrica de ladrillos en oro. Pero tanta la riqueza fue que le atrajo en tiempo de Lot a la corrupción, como estamos viendo en estos tiempos, al homosexualismo, al lesbianismo, a hacer actos carnales con animales, lo cual es abominable ante los ojos de Dios en tiempo de Lot. La gente se ponían aretes, se pintaban la boca, como estamos viendo en estos tiempos. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. El anuncio lo llevó Lot a Sodoma y Gomorra en tiempo de Abraham, porque era sobrino de Abraham, que Sodoma y Gomorra iba a ser destruido, calcinado con fuego de Dios. La gente no le creyeron. Si dijeron, si del cielo cae fuego de azufre, nos enterraremos bajo tierra y saldremos y seguiremos nuestra vida. Es que hasta el día de hoy no salieron. De ello quedan los entierros, de eso quedan de nuestros ancestros. Como ese día será en que el Hijo del Hombre se manifestará, la gran manifestación de nuestro Señor Jesucristo que tiene que mostrarse en el mundo. Entonces lo que decía Dios, no deben tener Dios ajeno delante de mí, no se deben inclinar a ellos, porque Dios visita a los padres, fue en tiempo de Noé, los hijos fue en tiempo de Lot, y los terceros en este final de los tiempos. En este final de los tiempos Dios tiene que visitar por el pecado que hay en el mundo. Esto nos indica en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, verso 7, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo justificará al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los hijos y cuartos. Entonces Dios es misericordioso, guarda la misericordia a los que guardan los mandatos de Dios. La misericordia de Dios es cuando la persona reflexiona y obedece los mandatos de Dios. Dice en Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es misericordioso, pero sobre aquellos que reconocen los mandatos. Cuando la persona sin conocer obedece a Dios, Dios le perdona, es misericordioso. Pero no perdonará al culpable. Por eso Dios visitó en tiempo de Noé, por eso visitó en tiempo de Lot, por eso visitar en estos tiempos. Esta gran visitación de Dios será por tercera vez, nos indica 2 de Corintios, en el capítulo 13, verso 1 y 2. Dice la Escritura: esta tercera vez voy a vosotros. Dios tiene que venir a visitar por tercera vez. Ya fue en tiempo de Noé, o ya fue en tiempo de Lot, ahora por tercera vez. En la boca de 2 o 3 testigos consistirá todo negocio. El negocio de Dios es que a través de una persona tiene que visitar al mundo. En tiempo de Noé, Dios visitó a través de Noé, hablándoles el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. Pero la gente se enraizaron en su corrupción, en su ego, en su economía, en sus posiciones, lejos de servir a Dios, y fueron
con 40 días y 40 noches de lluvia fueron exterminados. En tiempo de Lot, igual manera, fueron calcinados con fuego del cielo, y hasta el día de hoy quedan sus riquezas bajo el mar muerto. En estos tiempos, de igual manera, Dios va a visitar en la boca de 2 o 3 testigos. He dicho antes, dice el verso 2, y ahora digo otra vez, como presente, y ahora ausente os escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás que si voy otra vez no perdonaré. Es decir, que Dios no va a perdonar en estos tiempos, así como fue en tiempo de Noé, así como fue en tiempo de Lot, que no perdonó al mundo antiguo, sino que le reservó el justo juicio de Dios. Nos dice en 2 de Pedro, en el capítulo 2, versos 4 y 5, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadena de oscuridad, los entregó para ser reservados al justo juicio. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra Él, sino que los encadenó y los está haciendo reservado para el gran milenio y que sean pues castigados. Y si no perdonó al mundo viejo, dice el verso 5, guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolos en ceniza, poniéndolos por ejemplo a los que habían de venir, vivir sin temor y sin reverencia de Dios. De manera que el castigo de Noé y el castigo de Lot es un ejemplo para que este mundo comprenda la lección. Pero sin embargo el mundo no está comprendiendo esta lección. Sin embargo el mundo no quiere allegarse a Dios. Pero sin embargo Dios, esto es lo que va a hacer. En esta visitación de Dios, ¿por qué va a visitar? ¿Será porque Dios sea malo? La Escritura nos hace mención en el libro de Levíticos, capítulo 18, verso 25. ¿Será porque Dios es malo? Dice 18:25 Levíticos. La tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Entonces la tierra es contaminada por haber dejado las leyes. Dios tiene que visitar la maldad. La tierra va a vomitar sus moradores. Entonces a eso estamos llegando, a esta gran visitación. Para visitar al mundo, primeramente Dios tiene que establecer un pueblo en medio de la tierra, tiene que levantar instrumentos útiles para manifestarse al mundo. Nos menciona en el libro de Hechos, en el capítulo 15, verso 14. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. En este final de los tiempos, Dios tenía que visitar a los gentiles, los que no eran de Dios, los que no conocían a Dios. Levanta instrumentos útiles entre los gentiles para tomar un pueblo para el nombre de Dios, para establecer un pueblo en medio de la tierra. Hoy la promesa ha llegado a los gentiles para el mundo entero, para todos los países. Países que se complacen en la guerra, en la explotación, quebrantando el 8º mandamiento, matando unos a otros en matanzas. Para eso Dios levanta los 10 mandamientos de los gentiles como evidencia los 10 mandamientos. Luego, al visitar Dios a su pueblo, también llama a los pastores, a los líderes, a los que saben de Dios. Zacarías capítulo 10, verso 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo. Castigaré los machos cabrios, mas Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Israel, y tornarlos como en caballo honor a la guerra. Dios visita la casa de Judá en este final de los tiempos, de los gentiles,
Dios está enojado contra todo pastor, contra todo líder que no está sujeto a la Escritura. Dijo Jesús en San Mateo 22, 29, quien ignora la Escritura comete pecado. Hay muchas enseñanzas, más de 3.000 instituciones en el mundo que se han hecho por economía, no por amor a Dios. Y esto Dios va a corregir, castigará a los machos cabríos, los pastores asalariados, visitará su rebaño, el pueblo de Israel, a la casa de Judá, para tornar a su lugar, Dios ha mencionado. Luego indica en el libro de Ezequiel, capítulo 38, verso 8, donde al visitar Dios a su pueblo Israel, al visitar su rebaño, dice lo siguiente en Ezequiel 38, 8. De aquí a muchos días serás tú visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, al pueblo de israelita del nuevo pacto que Dios levanta. Para siempre fueron para asolamiento, mas fue sacada de las naciones, de todos ellos morarán